El profesor Marcelo Sebastián Midón es la exclusión de la prueba ilícita, principio y excepciones. Él es especialista en Derecho Procesal Penal, es profesor titular de Derecho Procesal Civil y director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes, Argentina. Es director de ESPRONEA, autor, director de 26 libros sobre Derecho Procesal, Derecho Probatorio y Práctica Profesional. Quizá, profesor, perdone usted, Marcelo Sebastián Midón, que aprovechando que usted es profesor de Derecho Procesal Civil, también nos puede hacer el favor de hacer un enfoque de la prueba ilícita en esa especialidad, porque acá poco se habla del tema, dice que casi no se produce prueba ilícita en esa área, que solamente en caso de divorcio, entonces más escuchamos la discusión en el tema penal. Bueno, vamos a, como siempre, a recibir con un fuerte aplauso virtual al profesor Marcelo Sebastián Midón, y le cuento, profesor Midón, que nosotros funcionamos hace 18 años, que tenemos mucha sintonía de todo el Perú, a pesar de que no tenemos recursos para lograr profesores de la talla de usted, siempre hay personas como usted, muy predispuestas a colaborar con nosotros, no solamente en Argentina, sino hemos tenido al maestro Adolfo Alvarado Villoso también hace poco, no hace más de 2 meses con nosotros, una suerte de contar con un egresado de la maestría, un peruano, que nos ayudó a contactarlo, y él siempre un gran hombre, un gran maestro, y ahora contamos con usted. Y también tenemos muchas personas del Perú que nos apoyan. Toda la gente que nos va a ver ahora lo hace en forma gratuita y nos van a continuar viendo también de esa manera. Así que, por favor, muy reconocido por su valioso apoyo, profesor Marcelo Sebastián Midón. Tenga el uso de la palabra porque el tiempo que usted estime, más bien si al final tiene usted un poquito más, 15 minutos, para que pueda preguntar el público sobre su conferencia y todo. Así que lo dejamos usted en la tribuna, por favor, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a la escuela, a su presidente y a quien ha oficiado de nexo, que es casi un amigo, de alguna forma casi un miembro de nuestra Escuela Procesal del Nordeste, el doctor Carlos Valdivia Rodríguez. Bien, el tema que nos concierne tiene que ver, el relativo a las pruebas ilícitas, es de seguro, junto a lo relativo a las pruebas científicas, los 2 capítulos más modernos y de mayor interés en general en lo que hace al derecho probatorio en los últimos 20 o 30 años. Pues bien, para contarles un poco de qué se trata, yo voy a empezar por relatarles una historia. Esta historia que les voy a contar está desarrollada en el primer libro que en la historia de la humanidad se ha escrito sobre la prueba. Hasta principios de 1800 nunca se había escrito un libro sobre prueba. Hasta 1800 sobre la prueba se había escrito muy poco. Me refiero al mundo entero. Hasta entonces, los pocos que estudiaban y escribían sobre la prueba eran principalmente civilistas, y todavía más singularmente aquellos que se dedicaban al estudio de los contratos. Cada vez que un civilista estudiaba, supongamos, el contrato de compraventa o el de locación, le dedicaba un breve capítulo al estudio de la prueba de ese contrato de locación o de compraventa. Hasta que a principios mediados del 1800, Jeremías Bentham, un inglés, escribió el Tratado de las Pruebas Judiciales. En nuestra América Latina, el Tratado de las Pruebas Judiciales es un libro
que con casi 200 años todavía se consigue a través de una editorial que se llama Valeta. A quien quiera que quiera hacer un estudio sobre la prueba, yo le voy a recomendar que adquiera Jeremías Bentham, el Tratado de las Pruebas Judiciales. No tiene desperdicio, naturalmente ya tiene muy poca actualidad, pero lo sobresaliente de ser la primera obra sistematizada de la humanidad. Y esa historia ahí, y es la siguiente. Cuenta Bentham que en el siglo XVII o XVI, en una típica ciudad europea de ese tiempo, un matrimonio de ancianos tenía una colección de monedas de oro, de plata, de cobre, de otros varios minerales. Esa su colección de monedas era exhibida en un mueble, una suerte de aparador, pero sin vitrina, en el comedor de su hogar. De pronto y de modo muy misterioso, las monedas empezaron a faltar, y esto era muy extraño porque ese matrimonio no tenía parientes, no acostumbraba a recibir visitas, ellos no se robarían a sí mismos, y entonces desconfiaron de la única persona que ya no era tan digna de su confianza. Desconfiaron de la sirvienta o la criada. Aprovechando que la sirvienta no estaba, entonces ingresaron a su dormitorio y encontraron en él esos cofres, esos arcones propios de ese tiempo. Lo forzaron y en su interior todas las monedas que estaban haciendo falta. La denunciaron. Y como en ese tiempo el hurto se penalizaba con la muerte, el desenlace parcial de esta historia es la criada inerte colgando de la soga de la horca. Una vez que esa sentencia fue ejecutada, la colección de monedas que había sido utilizada como prueba fue devuelta a sus propietarios y vuelta a exhibir en el mueble del comedor del hogar. Y de pronto, quién sabe, 10 días después, ya las monedas otra vez habían desaparecido casi por completo. Ya no había ni a quién acusar, ni siquiera de quién sospechar. Los ancianos tomaron una silla y se sentaron a ver si sobre la base de la observación podían develar el misterio, y lo hicieron. ¿Qué era lo que estaba pasando? De noche, una urraca, vale decir un ave, una urraca ingresaba a la vivienda a través de una hendidura que había en el techo. Esa urraca se posaba en el aparador de madera, con su pico tomaba las monedas de a una, volaba hasta el cuarto de la ex sirvienta y depositaba las monedas en su cofre a través de la endija de la cerradura, como quien deposita una moneda en una alcancía. Eso hacía la urraca varias veces por noche y a continuación se retiraba a través de la misma hendidura por la que había ingresado. Solo entonces esos ancianos comprendieron la verdad de los hechos. Solo entonces tomaron dimensión de la soberana e irreparable injusticia que involuntariamente contribuyeron a causar. Donaron todo lo que tenían, incluida, obviamente, la colección de monedas, en aras que periódicamente se celebre una misa en honor al alma de aquella fiel sirvienta injustamente ejecutada. Por eso es que esta historia es conocida en la dogmática procesal y probatoria como la misa de la urraca. Ahora ya saben por qué. Cuando yo leí esta historia, a mí me causó una inmensa impresión. Fundamentalmente por la moraleja, porque deja una enseñanza brillante y sobre todo una enseñanza que es indisputable. La enseñanza o moraleja es que en los procesos judiciales descubrir la verdad es la condición irremediable, es la condición necesaria para a continuación hacer justicia. Dicho lo mismo, pero al revés. Cuando no se descubre la verdad, no importa si el proceso es civil, penal, laboral, contencioso, administrativo, etc. Cuando no se descubre la verdad, fatalmente se cometen injusticias y a veces, como en este caso,
La injusticia es irreparable, no hay manera de volver atrás. Pues bien, si estamos entonces convencidos que la verdad es la condición de la justicia y la verdad se obtiene procesalmente mediante la prueba, cabe entonces preguntarse si estamos dispuestos a obtener la verdad a cualquier precio. En repúblicas como las nuestras, en los estados de derecho, el fin, para el caso, el descubrimiento de la verdad, va a justificar el empleo de cualquier método, aún ilegítimo, aún ilegal, para su obtención. Responder a esta pregunta es que nos sitúa en el terreno de la llamada prueba ilícita. Y veamos de menor a mayor, veamos desde lo conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pruebas ilícitas? Cuando uno consulta la literatura universal, sobre esta materia se ha escrito mucho en el derecho anglosajón, pero también en el derecho continental europeo. Y en América Latina se ha escrito algo en la Argentina, algo en Colombia. Cuando uno consulta entonces la literatura universal, advierte que en general las fuentes procesales utilizan una serie de expresiones como si fuesen sinonimias, como equivalencias. Por ejemplo, se habla de prueba ilícita, de prueba prohibida, de prueba irregular, viciada, contaminada, de prueba obtenida con violación de derechos fundamentales, etc. Todas estas denominaciones, insisto, a veces se utilizan de modo promiscuo, pero no siempre significan lo mismo. Si de hablar con propiedad se trata, la prueba ilícita es un concepto estricto, es un concepto específico que se enmarca dentro de un concepto más amplio. El concepto macro, el concepto amplio, el concepto género, se llama prueba prohibida. El concepto micro o específico se llama prueba ilícita. La prueba prohibida es, ya su título lo anticipa, es un medio de convicción que ha sido obtenido o producido con violación del ordenamiento jurídico. No importa cuál es la norma o el principio del ordenamiento jurídico que ha resultado transgredido durante el procedimiento de la obtención o de la incorporación de ese medio probatorio. Puede ser una norma constitucional, pero también podría ser una norma de cualquier jerarquía insignificante. Puede ser una norma del derecho procesal, pero también podría ser del derecho sustancial. En suma, lo caracterizante de una prueba prohibida es la violación de la ley durante el procedimiento de su obtención. Por ejemplo, a título ilustrativo, en general, las leyes procesales en América Latina establecen que para ser testigo debe tenerse una cierta edad. Por ejemplo, en Argentina, para ser testigo se requiere tener generalmente 14 años, de manera que es prueba prohibida el testimonio de cualquier menor de 14 años. Es también prueba prohibida la declaración testimonial de el ascendiente, el descendiente y el cónyuge con relación a una de las partes. Es también una prueba prohibida el testimonio a través del cual se viola un secreto profesional. Supongamos, quién sabe, un abogado que relata en un proceso acerca de un hecho que ha llegado a su conocimiento a raíz de su asesoramiento profesional. Bien, este es entonces el concepto macro. Veamos a continuación el concepto específico, la llamada prueba ilícita. La prueba ilícita es también una prueba obtenida con violación del ordenamiento. De ahí que se enmarca dentro del concepto amplio de la prohibida. Pero tiene algo más. Ese algo más consiste en la violación de un derecho fundamental o de una garantía fundamental del individuo. Dicho lo mismo de otra manera,
Si a la prueba prohibida la caracteriza la violación normativa, a una prueba ilícita lo que la define no es tanto la violación de la norma, lo define más la violación de derechos o de garantías fundamentales o personalísimas. Veamos ejemplos. La confesión, cuando es obtenida a través de la tortura, o a través de los malos tratos, o a través de los sueros de la verdad, etcétera, porque en esas condiciones la tortura viola la garantía que prohíbe forzar la autoinculpación, pero también viola el derecho a la integridad física, a la integridad moral, a la dignidad de la persona torturada. Otro ejemplo, las intercepciones clandestinas a nuestras comunicaciones telefónicas, porque esas intercepciones violan nuestro derecho fundamental a la intimidad. Los secuestros que se practican en el ámbito o en el marco de allanamientos sin orden judicial. Porque cuando te allanan tu domicilio sin orden, esa prueba obtenida en ese concierto resulta violatoria de la garantía de la inviolabilidad del domicilio, etcétera. Ahora, esta diferencia entre la prueba ilícita específico, prueba prohibida, macro conceptos de género, no es meramente conceptual. Posee, por lo menos en la interpretación de quien les habla, una consecuencia o un efecto procesal trascendente. Y es que mientras la prueba prohibida representaría en punto a su efecto un acto nulo, es un acto nulo, pero es un acto nulo susceptible de convalidación o purga. Si un menor de 14 años declara como testigo, la prueba es prohibida. Pero si nadie plantea la nulidad dentro del perentorio plazo que el ordenamiento prevé, el acto otrora irregular habrá quedado convalidado. Y por convalidado los jueces podrán hacer mérito de él. En cambio, la prueba ilícita, la obtenida con violación de derechos fundamentales o personalísimos, no es un acto nulo, más grave. Es un acto jurídicamente inexistente. Y los actos jurídicamente inexistentes son insusceptibles de saneamiento o de convalidación. Y es por eso que tampoco existen límites temporales para pedir la exclusión de la prueba ilícita. Por lo menos en la República Argentina, nosotros contamos con antecedentes jurisprudenciales que ponen de evidencia que al menos 6 u 8 años después de haberse promovido o de iniciada la investigación procesal, 6 u 8 años después se ha pedido la exclusión probatoria y ella ha funcionado eficientemente. Bien, hasta aquí desde lo conceptual. Prueba ilícita, caracterizada por la violación de derechos fundamentales o personalísimos, acto jurídico inexistente, insusceptible de convalidación y, por consiguiente, acto que puede ser excluido sin límite temporal. Por cierto, aquí ya utilicé un par de veces la palabra exclusión. En esta temática se habla de exclusión para identificar a una regla en cuya virtud es una regla, no es un dogma sagrado. Muchos de ustedes, supongo, porque son como yo latinoamericanos, muchos de ustedes han de ser católicos. Para los católicos, por ejemplo, es un dogma la virginidad de María. No importa lo que puedan decir, la virginidad de María es indisputable para un católico. En cambio, la regla de exclusión no es absoluta ni indisputable, es una regla o principio. ¿Y qué dice? Básicamente señala que las pruebas que hayan sido obtenidas en esas condiciones, las pruebas ilícitas, resultan procesalmente inadmisibles y por consiguiente deben ser apartadas, eliminadas, preteridas de oficio o a pedido de parte y en cualquier momento del proceso. A eso se llama regla de exclusión. Se discute en la doctrina universal
¿Cuál es el origen de esta regla de exclusión? Existen sobre este particular dos grandes teorías. Una primera teoría dice que la regla de exclusión ha sido creada por la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina en el año 1891, al sentenciar en un caso que se llamó Charles Hermanos. Una segunda teoría dice que la regla de exclusión fue creada en 1914 por la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y la verdad es que ambas teorías tienen un poco de razón, y ambas teorías tienen también un poco de error. ¿Por qué ambas teorías tienen un poco de razón? Veamos. Ha sido en tiempos modernos, porque hablamos de 1891, la primera corte que en el mundo, en tiempos modernos, ha declarado la inadmisibilidad de la prueba ilícita ha sido, en efecto, el más alto tribunal de la República Argentina. Charles Hermanos, 1891. En Charles Hermanos lo que había ocurrido es que Charles Hermanos era una empresa, una sociedad, que funcionaba en la ciudad de Buenos Aires. En la apariencia, en la fachada, esa empresa se dedicaba a la importación y a la exportación de mercadería. En rigor, en los hechos, se dedicaba al contrabando. Un día la policía allanó las oficinas de Charles Hermanos, lo hizo sin orden judicial y secuestró un conjunto de documentos. Esos documentos a continuación fueron utilizados como prueba y a continuación también fueron la fuente de la condena por contrabando en contra de los miembros o los conductores de Charles Hermanos. Pero cuando la causa llegó al más alto tribunal, la Corte Argentina dijo: momentito, esta prueba yo no puedo utilizar, porque esta prueba ha sido obtenida con violación de la Constitución, que prohíbe los allanamientos de morada sin orden judicial. Si yo acepto esta prueba, estaría violando la garantía de la inviolabilidad del domicilio. Charles Hermanos, 1891, República Argentina. 1891, naturalmente, es antes que 1914, pero en 1914 la Corte norteamericana hace algo nuevo. En primer lugar, igual que su par Argentina, excluyó documentos que habían sido secuestrados sin orden judicial. Hasta ahí cortó y pegó. Pero la Corte norteamericana fue la primera en ponerle el nombre o título. Fue la primera en hablar de regla de exclusión probatoria. Y fue la primera, a continuación también, en establecer los fundamentos abstractos. Docencia. ¿Por qué en un Estado de Derecho es conveniente excluir? En algún sentido, entonces, en los tiempos modernos, la Corte Argentina y su par estadounidense son copartícipes, progenitores de la regla de exclusión. Pero les anticipaba que ambas construcciones también tienen un poco de error. ¿Por qué un poco de error? Porque está comprobado sobre la base de documentos históricos que ya existió una regla de exclusión primitiva o elemental durante el Imperio Romano. Es extraordinario que hoy, 2000 años después, la inmensa mayoría de las instituciones jurídicas vigentes en América, por lo menos en América Latina, estén inspiradas en el derecho romano. Fueron los Julio Verne en ese aspecto, unos anticipados 2000 años en el tiempo. Les contaba que documentadamente existen antecedentes de que ya durante el Imperio Romano existía una primitiva regla de exclusión. Les voy a contar a continuación un caso real. El caso real es el siguiente y que pone de evidencia la afirmación preliminar. En este caso real, Numerio, así se llamaba, Numerio era el gobernador de la antigua provincia romana de Narbonense. Numerio era acusado de malversación de caudales públicos.
dicho en criollo, era acusado de haberle robado al César. Habida cuenta de la gravedad de la imputación, el director del proceso fue el mismísimo emperador, Juliano. Aparentemente, el acusado, Numerio, negaba férreamente la imputación y aparentemente no había prueba. Por lo menos había una cierta orfandad que anticipaba una absolución. En ese concierto, el fiscal, Delfidio se llamaba el fiscal, le pidió permiso al director del proceso, al emperador. Permítame torturarlo. Claro, la tortura como método para arrancar la confesión como prueba que permitiese a continuación fundar una sentencia de condena. Le negó el emperador. Y es por eso que Delfidio, el fiscal, en su alegato final, le propone un reproche. César, mi ilustre César, aprendamos que, si como en autos alcanzase con negar, en el futuro nunca más habrán culpables. Y entonces el emperador le contestó inmutable: Delfidio, mi ilustre fiscal, aprende que si, como tú lo has solicitado, en adelante consentimos la tortura, nunca más habrán inocentes. Pues bien, les decía que este caso está documentado y es la comprobación de que ya en el Imperio Romano se había advertido acerca de la inconveniencia de la utilización de métodos infrahumanos a los fines probatorios. Ya sabemos hasta aquí entonces que hay una regla, es un principio y no un dogma sagrado, que establece que si las pruebas son ilícitas, resultarán procesalmente inadmisibles y eso va a provocar que la prueba de oficio o a pedido de parte sea apartada como elemento de convicción. Ahora, ¿sobre la base de qué? ¿Cuáles son los fundamentos que justifican el que esa regla exista? Quiero contarles, por cierto, antes de desarrollar brevemente argumentos, que sobre esta temática no existe una posición unánime, como de regular ocurre en materia jurídica, cuando más en cuestiones en las que existen valores en pugna, existe una doctrina mayoritaria y otra, llamémosle, minoritaria. La doctrina mayoritaria en América Latina, pero también diría en cualquier parte del mundo occidental, salvo algunas rigurosísimas excepciones, pero en el mundo occidental en general, la doctrina mayoritaria está a favor de la regla de exclusión. La doctrina minoritaria, veremos a continuación con qué argumentos, considera que los efectos de la exclusión son más perniciosos que beneficiosos. Por una cuestión de método, vamos a desarrollar primero cuáles son los más importantes justificativos de la regla de exclusión probatoria. A continuación, la crítica. Argumentos a favor. En mi país, les conté, la Corte Argentina, la primera en tiempo moderno en excluir la prueba ilícita. Nuestro más alto tribunal, por primera vez se pronunció en 1891, por 90 años cayó, nunca más volvió a dictar sentencias sobre ese particular, y a partir de comienzos de 1980, en 1980 al principio la Argentina vuelve a la democracia, y con esa nueva corte integrada por jueces probablemente de los más notables que hemos tenido en el último tiempo, la Corte Argentina dispara una ráfaga de al menos una decena de casos que confirman su tesitura. Nosotros somos pro regla de exclusión. ¿Y con qué argumento? Para la Corte Argentina hay muchos argumentos, pero el más importante se conoce como el fundamento ético. ¿Y qué dice la Corte Argentina sobre este particular? Dice: otorgar valor al resultado de un delito. La Corte Argentina no se queda en eufemismos. Dice delito, califica
a la prueba ilícita como un delito, otorgar valor al resultado de un delito y apoyar en el delito una sentencia judicial. No solo es contradictorio con el reproche, sino que además compromete la seriedad de la administración de justicia porque se la constituye en beneficiaria de los resultados del delito. Esto se conoce entonces como el fundamento ético y es susceptible de explicarse de dos modos según el cristal desde donde se lo observe. Desde una primera perspectiva, el aprovechamiento por los jueces, el aprovechamiento por el Estado de las pruebas ilícitas sería, en la interpretación de la Corte Argentina, una inmoralidad. El servicio de justicia no puede aprovecharse de ningún contrario a la ley sin incurrir en contradicción, porque asistiríamos al absurdo de que los que están llamados a aplicar, a interpretar la ley, a garantizar su supremacía, son los primeros en violarla. Acudiríamos a una situación de absoluta hipocresía. Cumplan la ley, dicen los jueces, y sin embargo los jueces no la cumplen cuando desarrollan actividad instructoria. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, esto es inmoral, esto es hipocresía. Dicho lo mismo, pero desde otra perspectiva, cuando nuestros jueces desechan, descartan, eliminan la prueba viciada, la prueba ilícita, están desarrollando la conducta moral esperable. ¿Por qué? Porque en los estados de derecho el fin no justifica los medios. Hay siempre un precio que el Estado de Derecho no está dispuesto a pagar. Uno de esos precios es sacar los platos de la legalidad, sacar los platos por fuera de los principios fundantes de una república, de los principios que son la ley fundamental de un país. El Estado debe predicar con el ejemplo. Los jueces lo hacen y mandan un mensaje a la sociedad cuando desechan la prueba ilícita. Este es, insisto, el argumento más importante para el Tribunal Argentino Superior. Pero no es el único. Hay varios más. Les voy a contar a continuación cuál es el argumento más importante para la Corte norteamericana. La elijo porque, como les anticipé, es la copartícipe, es la creadora, co-creadora en los tiempos modernos de esta regla de exclusión. Para la Corte norteamericana, la razón fundamental que justifica, que alienta la regla de exclusión es lo que se denomina efecto persuasivo. La regla de exclusión produce un efecto que a futuro desalienta la utilización de este tipo de prácticas. La policía no torturará, la policía a futuro no intervendrá teléfonos sin orden judicial, la policía no allanará domicilios sin la correspondiente orden dimanada del juez natural, no lo hará porque sabe que hacerlo no tiene ninguna utilidad o provecho y, por el contrario, se expone ese mismo agente a ser enjuiciado él por la comisión del delito que significa la obtención de la prueba en esas circunstancias. Tratar de persuadir a futuro. Esta es, insisto, la razón principal para el más alto tribunal de los Estados Unidos. Hay más, hay varios más, pero voy a desarrollar un último. Porque este argumento permite graficar como ninguno el conflicto de valores que subyace a la teoría de las pruebas ilícitas. Este argumento yo lo he titulado el inevitable precio del sistema. ¿Y en qué consiste? Vamos a suponer, como una hipótesis de trabajo, que una banda de asaltantes la mañana de hoy ha robado a mano armada un banco. Voy a intitularlo, supongamos el Banco de la Ciudad de Lima, suponiendo que hubiese. El Banco de la Ciudad de Lima ha sido robado esta mañana a mano armada por un conjunto de 4 encapuchados, uno de los cuales disparó a la huida y mató a uno de los agentes de seguridad.
Esta misma tarde, la policía de Perú allanó el escondite de los presuntos ladrones y asesinos, pero allanó sin orden judicial. Cuando allanó, los encontró con las manos en la masa, infraganti. Estaban los cuatro, las capuchas, las armas, los documentos de la planificación, los vehículos utilizados, el dinero que había sido robado. Todo es secuestrado, todo sin orden judicial. Sobre la base de los argumentos que hemos desarrollado hasta aquí, la Corte de mi país le diría al juez de Lima, al juez que conduce esta causa, le diría: señor juez, usted debe desechar toda esta prueba. Debe hacerlo porque de lo contrario usted será un hipócrita, usted será un inmoral. Señor juez, predique con el ejemplo. Descarte la prueba. Por cierto, cuando lo descarta, también estará ejerciendo un efecto persuasivo, dirá su par norteamericana. Ahora, si ese juez de Lima desecha la prueba, ¿saben lo que va a ocurrir? De inmediato, al desechar la prueba, como no hay elemento de convicción, esos asesinos, esas personas que comprobadamente robaron y mataron, quedarán impunes y en libertad. Y entonces aquí claramente se produce un conflicto de valores. ¿Y en qué consiste? No sé cuántos millones son los habitantes de Perú. Digo hipotéticamente, supongamos que son 30 los millones de habitantes de Perú que siguen el caso por televisión y por los diarios. Esos 30 millones de peruanos piden verdad y justicia. Los 30 millones de peruanos quieren que esos 4 ladrones y asesinos paguen por el condigno, paguen por los ilícitos que han cometido, que merezcan el condigno castigo. Pero simultáneamente, esas 4 personas acusadas desde el banquillo van a plantear lo siguiente: bueno, júzguennos, pero garantícennos un debido proceso. No olviden que nosotros no nos bañamos con agua bendita, pero somos seres humanos. Y como somos seres humanos, tenemos derecho a la dignidad, tenemos derecho a un domicilio inviolable, a un debido proceso. Y el debido proceso y la inviolabilidad de la propiedad y nuestra dignidad resultará conculcada si ustedes utilizan esa prueba en nuestra contra. Acá el conflicto. ¿Y cómo se resuelve una situación de conflicto de valores? En este caso, el valor verdad y justicia proclamado por la sociedad versus el valor, los derechos fundamentales inherentes a la personalidad del ser humano desde los que resultan acusados. ¿Cómo se resuelve un conflicto de valores? A veces, y esta es probablemente la más conveniente solución, a veces los conflictos de valores pueden resolverse mediante una conciliación. A veces es posible encontrar una solución transaccional. Veámoslo a través de un ejemplo. Vamos a suponer que hacen huelga los médicos de los hospitales públicos. Imagínense hoy con la pandemia que los hospitales públicos, los médicos, los enfermeros hagan huelga. Bueno, y tienen derecho constitucional, por lo menos en la Argentina, supongo lo mismo en Perú. La huelga es un derecho constitucional. Pero claro, ese derecho constitucional a la huelga, tratándose de personal de hospitales públicos, pone en jaque un valor también constitucional como es el derecho a la salud, al derecho sanitario de la población. ¿Y cómo se resuelve este conflicto? Bueno, probablemente conciliando, y una conciliación propondría o recomendaría: muchachos, hagan la huelga, pero garanticen una prestación de emergencia de manera que cualquier caso que sea urgente tenga la debida atención. Lo que no sea urgente se podrá reprogramar, pero mientras tanto hacen huelga garantizando la prestación mínima de emergencia.
Pero a veces no es posible conciliar. Es lo que pasa con la prueba ilícita. No hay manera de conciliar. O la prueba se queda y va a permitir a continuación que pueda ser el fundamento de una sentencia judicial, o la prueba se elimina. Y cuando se elimina, muy probablemente provoque entonces la impunidad. Y cuando un conflicto entonces, cuando dado un conflicto de valores no es posible conciliar, la única solución posible dice: hay que preservar el valor de mayor jerarquía y hay que sacrificar al de menor valía. ¿Y cuál creen ustedes que es de mayor valía aquí? Es una cuestión subjetiva porque es una cuestión de valores, pero les voy a contar lo que dice en general, lo que dicen en general la mayoría de los juristas en el mundo occidental. Dicen que cuando se produce este conflicto de valores es más importante la dignidad y los derechos fundamentales de la persona. Porque los derechos fundamentales de la persona son la base sobre la que se estructura una república y un Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho ni república si se consiente la violación de los derechos fundamentales o personalísimos de los individuos, de las personas. Entonces, por cierto, también esos derechos fundamentales están asegurados por las cartas magnas, por las leyes fundamentales, por aquellas que representan la cúspide del ordenamiento jurídico. Bien, les decía, síntesis, argumentos a favor que justifican esta drástica solución. Me refiero a la regla de exclusión. Pero hay juristas notables, extraordinarios, brillantes en América Latina, pero también en Europa y aún en los Estados Unidos, doctrina minoritaria, y que interpretan que la regla de exclusión no es conveniente. Es mejor desecharla, es mejor eliminarla, es mejor quedarse con la prueba. ¿Y sobre la base de qué? ¿Cuáles son sus argumentos? En primer lugar, dicen lo siguiente: sin verdad no hay justicia. La verdad es la condición de la justicia. Si tenemos la prueba que permite descubrir la verdad, seamos pragmáticos, aprovechémosla. Y que no se diga que estoy alentando a torturar o a intervenir teléfonos. Si la macana ya se cometió, aprovechémosla, saquémosle alguna utilidad y, paralelamente, investiguemos y sancionemos civilmente, penalmente, administrativamente al responsable de la obtención de esa prueba de manera delictiva. Dicen que, como argumento también, que la regla de exclusión le hace pagar a la sociedad un altísimo costo. Primero, porque por su aplicación quedan impunes peligrosos delincuentes y criminales. Pero además, la pena pierde finalidad preventiva, porque es inconcebible que se lleve adelante la conducta acorde a derecho si no se aplican las sanciones que se derivan de las situaciones de infracción. Se dice también que es falso el efecto persuasivo, que es el argumento esencial norteamericano. No hay efecto persuasivo porque el destinatario o perjudicado por la exclusión no es el Ministerio Público el que pierde la prueba de cargo. En primer lugar, si queremos descubrir la verdad y hacer justicia, quedémonos con la prueba. La macana ya se cometió, pero saquémosle un provecho. Y paralelamente vamos a investigar y vamos a sancionar a aquellos que son los responsables de la obtención delictiva de la prueba. Porque son esos los que deben pagar por sus actos y no el Ministerio Público. El Ministerio Público se va a quedar sin la prueba que permite verdad, justicia, devolver a la sociedad paz y seguridad. Si no hacemos esto, si permitimos la exclusión, la sociedad va a pagar un altísimo costo. Va a quedar aventurada a merced de peligrosos delincuentes y criminales, y la pena pierde finalidad preventiva.
con cada sucesiva impunidad. Les contaba recién entonces, hasta aquí, abreviando, que en el mundo occidental en general existe una regla que dice que si la prueba es obtenida violando derechos fundamentales o personalísimos, esa prueba resulta procesalmente inadmisible, debe ser eliminada de oficio o a pedido de parte y en cualquier momento del proceso, porque siendo un acto jurídico inexistente no es susceptible de convalidación. Les contaba acerca de su origen, me refiero a la regla de exclusión, y de cuáles son sus argumentos a favor y en contra. Lo que no les conté todavía, y voy cerrando para a continuación someterme a las preguntas que ustedes me quieran hacer, lo que no les conté es el alcance de la regla de exclusión. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué límite un acto procesal probatorio original va a repercutir respecto de otra actividad sucedánea? Un acto probatorio ilícito original, ¿hasta dónde repercute respecto de actos posteriores? A ver, para entender esta polémica o este conflicto necesito utilizar primero un ejemplo que conceptualice lo que se denomina prueba ilícita por derivación. Prueba ilícita por derivación es aquella prueba que, vista en sí misma, si uno la examina con anteojeras, sin mirar perisféricamente, esa prueba es en sí misma impecable, es jurídicamente inobjetable. El problema es que cuando uno se quita las anteojeras, advierte que esa prueba es la fatal y necesaria consecuencia de una prueba anterior ilícita. Veámoslo sobre la base de un ejemplo. La policía torturó al acusado, no para que el acusado confiese el crimen. La tortura ha permitido que el acusado confiese quiénes son los testigos del hecho. A continuación, con esa información, los testigos del hecho son, con todas las formalidades de la ley, citados y con todas las garantías prestan declaración. Declaran inculpando, acusando a esa persona, el autor de la confesión. Como se puede advertir, aquí coparticipan dos actividades. Una primera actividad ilícita, para ser congruente a mi ejemplo, la confesión, y una segunda actividad lícita, pero la segunda es la necesaria consecuencia, guarda nexo causal respecto de la primera. La pregunta entonces es, ¿la regla de exclusión tiene un alcance amplio o la regla de exclusión tiene un alcance estricto o estrecho? ¿La exclusión solamente alcanza a la actividad inicial o también se proyecta respecto del acto segundo? La respuesta en general, y aquella que con mayor eficiencia garantiza la operatividad de los derechos fundamentales, es la solución de la regla de exclusión amplia. La regla de exclusión amplia ha merecido una marketinera denominación intitulada la doctrina del fruto del árbol venenoso. El fruto del árbol venenoso es aquella doctrina en cuya virtud, metafóricamente, si la planta está contaminada, esa subcontaminación se traslada a sus frutos. Si la actividad inicial era ilícita, esa ilicitud se traslada a la actividad procesal posterior sucedánea. Pues bien, esto, insisto, tiene un nombre o una denominación marketinera, pero que probablemente pueda ser útil para vender exposiciones y aún libros, pero que en su esencia es un concepto tan elemental que nosotros, ustedes y yo lo estudiamos durante el grado, cuando ni siquiera éramos abogados, cuando todavía cursábamos en la universidad, lo estudiábamos bajo la denominación de la teoría de las nulidades procesales. Porque en el grado aprendimos
que si un acto procesal es nulo, supongamos que este acto procesal es nulo, la consecuencia es que como efecto dominó, la nulidad del acto procesal arrastra, se extiende, se proyecta, nulificando cualquier acto posterior que sea su consecuencia. La teoría de la nulidad, trasladada a la teoría de las pruebas ilícitas, es la doctrina de los frutos del árbol venenoso. Bien, hubiese querido, el tiempo tirano no lo va a permitir, poder desarrollar también cuáles son las excepciones, porque les conté que la regla de exclusión no es absoluta, no es un dogma, es un principio, y como todo principio admite válvulas de escape. Situaciones extraordinarias en las que sí será posible admitir la prueba ilícita. A título meramente ilustrativo, sí, una excepción, para no dejarlos en ascuas. En general, existe consenso de que la prueba ilícita sí debe ser admitida cuando permite probar la inocencia. Si la prueba es ilícita, pero de descargo, entonces debe ser admitida. Se interpreta que la inocencia de un ser humano es un valor demasiado alto como para ser sacrificado sobre la base de teorías procedimentales. Bien, hasta aquí entonces mi monólogo. Entonces damos por terminado este evento académico y queriendo agradecer en nombre de nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores, agradecer por su valiosa disertación y el apoyo a nuestra institución. Muchas gracias, doctor Marcelo. El agradecido soy yo y a vuestra entera disposición. Buenas tardes para todos, un abrazo desde la Argentina.